Este tema va a estar muy bueno. Devoluciones de impuestos. Personas físicas, personas morales, exportadoras, empresas cínicas. En la oficina del Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Contador Público Ernesto Luna Vargas. ¿Verdad que el tema va a estar muy bien? Actuario Ernesto Luna Vargas, muchísimas gracias de nueva cuenta por recibirnos aquí en sus instalaciones. Un tema muy interesante. Platíquenos un poquito de cómo es la evolución del Servicio de Administración Tributaria, qué metas han planteado, el tema de las devoluciones. Pues bienvenido a su... No, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a participar en este programa de arquitectura aduanera. Sin duda este es un año de grandes retos para el Servicio de Administración Tributaria. Agradecer también la gran labor que hacen los contribuyentes para contribuir al erario público, como es una obligación de todos los mexicanos. Hablando del tema específico de devoluciones, es un tema en donde a lo largo de 4 años hemos estado muy pendientes de devolverle a los contribuyentes lo que procede conforme a la ley y de manera más rápida. Tenemos que ser mucho más expeditos en nuestros procesos internos de devolución y tratando de verificar o investigar de manera muy amplia las operaciones de los contribuyentes. Pues hay unas cifras de inicio que creo que son importantes que los contribuyentes y el público que nos escucha capten de manera muy precisa. ¿Cómo iniciamos esta administración en materia de devoluciones? Bueno, traíamos un comportamiento en devoluciones que nos ocupaba en aquel entonces de una manera mucho más importante, en donde veíamos, por ejemplo, que la recaudación neta del IVA avanzaba a una tasa de crecimiento promedio de 6%, en tanto que las devoluciones las devoluciones hay que entender también que la parte más importante de las devoluciones, aunque podemos tener devoluciones de renta, podemos tener devoluciones de otro tipo de impuestos, la mayor parte que se devuelve al interior del SAT es la relativa al impuesto al valor agregado. Entonces veíamos un comportamiento en este componente importante de devoluciones que son las relativas al IVA, en donde traíamos un crecimiento del 6% de su recaudación y un 27% de crecimiento en el monto de devoluciones promedio anual. Y no encontrábamos al interior del SAT una explicación lógica que pudiera sustentar ese crecimiento en el IVA. ¿Cuál pudiera ser una situación lógica? Bueno, las exportaciones están creciendo de una manera muy importante, el consumo interno en lo que tiene que ver con IVA, alimentos, también hubiera podido traer un crecimiento importante. Las inversiones nuevas en el país, que también son generadoras de saldos a favor, pues también hubieran podido traer una razón ahí importante que explicar este crecimiento. No encontramos nosotros al interior del SAT en aquel entonces una razón económica que sustentara esta disparidad entre el crecimiento en la recaudación neta del IVA con respecto al comportamiento de las devoluciones. Entonces empezamos a revisar y hoy podemos hablar a lo largo de estos prácticamente 4 años cómo el comportamiento de las devoluciones a nivel general lo explica el comportamiento de las devoluciones del impuesto al valor agregado, porque es el 94% del monto total que se devuelve por año. Entonces traíamos ahí un incremento importante en las devoluciones. Empezamos a revisar qué nos encontrábamos y podría decirte que en monto, por ejemplo, ya hubo una caída importante en el año, comparando 2013 contra 2014, un decremento en el monto devuelto de un 9.5%. Ya 2014 contra 2015, que fue cuando ya empezamos a hacer una revisión importante y a devolver todas estas cantidades que sin duda proceden, tuvimos un crecimiento del 30.8% comparado 2015 contra 2014. Y comparando lo que es el ejercicio 2015 contra el año pasado, ya traemos un crecimiento de 7.9%.
O sea, si notas en estas cifras, en el año 2014 hubo un decremento en el importe devuelto, y esto fue a razón de lo que como administración tributaria encontramos en las devoluciones. Encontrábamos diferentes esquemas, digamos, en donde los contribuyentes sustentaban sus solicitudes de devolución. Sin duda, el tema que hemos platicado mucho al interior del SAT es la simulación de las operaciones, este esquema de operaciones inexistentes o de facturación de operaciones sin una sustancia económica. Creo que es un punto muy importante. O sea, a través de este esquema de simulación de operaciones se fabricaban saldos a favor de los contribuyentes. O sea, era muy sencillo ir a una empresa facturadora que te diera un IVA, había una contraprestación por ello, y tú ya tenías un saldo, un IVA acreditable que podías sin duda acreditar y pedir en devolución. Entonces, ese tipo de esquemas los empezamos a combatir a lo largo del 2013 con mayor fuerza en 2014, y eso de alguna manera hizo que bajara el monto de las devoluciones, en tanto nosotros como autoridades fiscales revisábamos qué es lo que estaba sucediendo. Ya cuando llegamos nosotros a 2015 y 2016, por lo que veo también, en vez de decrecer, empieza nuevamente a subir un poquito el porcentaje de devoluciones, ¿es correcto? Sí, exacto. Déjame darte algunas cifras de cómo hemos estado devolviendo cantidades importantes en el SAT. Creo que es un dato que se debe de conocer. Por ejemplo, en 2013 el SAT devolvió 224,000 millones de pesos en cifras cerradas. El bajón que hubo en 2014, que es 200,000 millones de pesos, que fue lo que... Y después el crecimiento que a partir de 2015, 216,000 millones de pesos, y ya 2016 ya devolvimos una cantidad importante que es 247,000 millones de pesos. Traemos un promedio más o menos como del 84% de las devoluciones en el SAT que las explica una administración general, que es la Administración General de Grandes Contribuyentes. Nosotros traemos también un importante comportamiento. 2013 se devolvieron 39,000 millones de pesos, 2014 38,000, 2015 fueron 95,000, ahí hay un incremento importante, y para el 2016 traemos 89,000 millones de pesos. Si sumamos lo que es el SAT como servicio de emisión tributaria, nuestras cifras son 263,000 millones en el 2013, 238,000 fue lo que bajamos en 2014, 312,000 millones en 2015, y el año pasado, que es el año histórico en montos de devoluciones que se han devuelto, fueron 337,000 millones de pesos. Es el comportamiento a nivel del SAT en materia. Aquí vamos como en el 2013-2014 que entramos a revisar, hubo una disminución, pero a partir de ahí ya las devoluciones están teniendo un comportamiento diferente. No sé si me permito ahora sí mandar a corte. Andamos a corte, regresamos a Arquitectura Aduanera. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Amigos, regresamos de corte. Arquitectura Aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Actuario, pues nos daba las cifras del SAT
respecto a los porcentajes de devolución, cómo bajó y cómo volvió a subir, y pues nos iban a platicar un poco el cómo estaba funcionando el tema de las devoluciones y qué había implementado el SAT para que esto fluyera de manera más inmediata. ¿Cómo no? Y hay que también considerar que mucho del IVA que se devuelve es el IVA que se paga en aduanas por importaciones. Y en ese sentido, dentro de los temas dentro de los primeros, digamos, objetivos que tuvimos aquí para efectos de volver más expedita la devolución del IVA, que insisto que el IVA explica el 93% de las devoluciones de impuestos en México. Ahí hablamos de facilidades que se dieron a todos los contribuyentes, sobre todo al sector exportador. Estas facilidades tienen que ver con la facilidad de devolverles el IVA de manera muy rápida, ¿no? Ahí todo el IVA que se paga en México por operaciones nacionales, ese IVA hay una facilidad establecida en una regla miscelánea, la 2.3.5 de la resolución miscelánea para 2016, y que sin duda está vigente para este año, en donde lo que se establece es una especie de certificación a las empresas importadoras, a las empresas exportadoras, toda una especie de certificación A, AA, AAA, y en base a eso les vamos dando 10, 15 o 20 días en el monto el plazo máximo para devolverles. Es todo el IVA de las compras nacionales, porque para estos contribuyentes certificados en A, AA o AAA, pues tienen la posibilidad también a través de esta resolución miscelánea de que no paguen el IVA que se debe pagar en la aduana por las importaciones que realizan. Pero sí hay que devolverles de manera expedita el IVA de compras nacionales. Entonces aquí, por ejemplo, en lo que fue el año pasado, recibimos 11.668 trámites de 1.329 contribuyentes, y estamos hablando de un importe devuelto muy importante, porque son 24.679 millones de pesos. Estos contribuyentes les estuvimos resolviendo en un plazo máximo de 18 días, promedio 18 días. Hay otros tipos de facilidades como el sector agropecuario, también fue un sector en donde son altos generadores de IVA, o sea, todo lo que es el sector, no solo agropecuario, sino agroindustrial, que producen alimentos, y también que en muchos casos son exportadores. Entonces todo el IVA de lo que igual de sus compras nacionales y que sin duda son insumos que necesitan para realizar su importación, pues también se está devolviendo, y aquí traemos un plazo máximo de 20 días hábiles por contribuyente en su resolución. Todo esto está sustentado en reglas misceláneas. El sector agropecuario tiene su facilidad administrativa en la 2.3.3 de la resolución miscelánea. También traemos el tema de inversiones nuevas, ¿no? Estas inversiones nuevas son pues todos los desarrollos inmobiliarios que se hacen, todas las ampliaciones de plantas que se están realizando en el país, en fin, algún proyecto nuevo que llega a México, se instala en el país y que requiere del flujo del IVA como parte de su plan de negocios. Esa es otra facilidad también para devolver de manera expedita. Aquí traemos involucrados a más de 62 contribuyentes con 5.200 millones de impuestos devueltos en un plazo de 31 días. Entonces, todas estas facilidades, grandes generadores de saldos a favor, se les focalizó y se les pusieron como trajes a la medida para efectos de ser mucho más expeditos en la devolución sobre todo del impuesto al valor agregado. Porque insisto, todos estos saldos a favor pues forman parte del plan de negocios y pues forman parte también de una política establecida desde el propio SAT y sin duda desde la Secretaría de Hacienda, pues para efecto de favorecer las inversiones que llegan al país. Esto, de alguna manera, estamos hablando de estas nuevas inversiones, estamos hablando de ampliaciones de plantas
como las armadoras, ¿no? Que también llegaron a México. Digo, estamos hablando de ejemplos muy importantes, ¿no? Que son conocidas, ¿no? Por no decir nombres, ¿no? De todas las armadoras que han llegado, o sea, la industria que ha llegado al país, estamos hablando del sector de la energía, ¿no? Que tiene que ver con energía eólica, que tienen que ver con energías diferentes pues a la energía que se produce energías renovables, en fin, todos estos proyectos más otro tipo de inversiones que están llegando al país de manera importante es lo que explican el crecimiento que estamos teniendo en los montos del impuesto al valor agregado que estamos devolviendo, y en donde el punto también importante es que lo estamos haciendo de una manera mucho más expedita, mucho más rápida. ¿Y ha generado en el contribuyente el que tenga que acercarse más con ustedes, mayor documentación o previamente, ¿no? Básicamente lo que se ponen son las reglas del juego a través de la resolución miscelánea. Se establecen los requisitos para que los contribuyentes puedan acceder a estos beneficios y bueno, a través de toda la infraestructura de información del SAT, los contribuyentes tienen la posibilidad de acercarse. Sin duda, pues hoy día el SAT es una entidad mucho más abierta, mucho más transparente a brindarle el servicio de información al contribuyente, y toda la estructura, la infraestructura del SAT lista para poder orientar al contribuyente. Oye, ¿cómo cumplo con esta regla que me estás pidiendo? Y si viéramos las reglas, pues la verdad es que lo único que dicen las reglas es, oye, chécate que tus operaciones sean reales, ¿no? O sea, que las operaciones que estás realizando con tu proveedor sean reales. Chécate que tu proveedor haya pagado el IVA. No caigas en un esquema de operaciones inexistentes, de facturación de operaciones inexistentes. O sea, camina por vamos a decirlo, por la derecha. Ándale, camina por la derecha, y la devolución es un tema de trámite, ¿no? Sin duda, si empezamos a ver en un contribuyente, el que sea de estos certificados, empezamos a ver que hay un esquema en donde el contribuyente quiere sacar un beneficio indebido en base a operaciones francamente ilegales, pues lo primero que hacemos es empezar a revisar. Y hoy día también es importante que la tecnología nos está apoyando mucho en revisar no solo al contribuyente, sino toda su cadena de proveedores en segundos. Porque yo lanzo la consulta y ya me salió el proveedor que tiene una operación con una empresa facturadora, ya me salió todo o sea, en segundos podemos tener la situación del contribuyente, y eso nos da la pauta para realizar procesos de investigación mucho más profundos, sobre todo en montos saldos a favor, que son también importantes, ¿no? O sea que el tema tecnológico fue fundamental para mejorar también el servicio que se le ha dado al contribuyente y la manera en la que ustedes pueden revisar la información de toda su cadena. Sin duda, la tecnología, no entenderíamos poder disminuir estos tiempos y poder resolverle al contribuyente si no es con el uso de la tecnología. El hecho de tener acceso a la facturación electrónica, de tener acceso a la contabilidad electrónica, el hecho de poder en un clic tener toda la red de inconsistencias de un contribuyente, pues sin duda es algo que nos ayuda mucho en agilizar la valoración, pues, de estos montos que son importantes. O sea, imagínate el SAT, en el ejemplo que poníamos, estamos devolviendo este año cantidades muy importantes, ¿no? Hablábamos de 337 mil millones de pesos. Es el año en que más hemos devuelto, el año pasado, y sin embargo traemos un crecimiento en la recaudación de IVA muy importante. O sea, estamos hablando de 4 o 5 puntos de crecimiento en la recaudación neta del IVA. Estamos viendo cómo el IVA, esa sí es una gráfica que tenemos por ahí que puede ser muy ejemplificativa, cómo el IVA va creciendo, pero hoy ya vemos, ¿no?, que también están creciendo, que lo que teníamos antes era una recaudación del IVA neta y las devoluciones creciendo. Exactamente. Entonces, se devolvió lo que no tenías, ¿no? Pues mandamos a Corte de Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos, aquí en la oficina del Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, actuario Ernesto Luna Vargas.
Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos de corte, amigos. Pues, ¿qué nos queda más que seguir platicando un poquito de cómo en las exportaciones venían funcionando todos estos esquemas de simulación para generar una devolución del IVA indebida? Pues la verdad esta ha sido una labor intensa de investigación al interior de todo el SAT, porque pues aquí participan diferentes administraciones generales, comercio exterior, aduanas, nuestras propias oficinas de auditoría fiscal, en donde pues detectamos, ¿no?, cuando algún contribuyente simula algún tipo de operaciones, como es el caso, ¿no?, el caso este de la exportación de, pues podríamos decir la exportación de chatarra, ¿no?, aquí se hace, se une un grupo de empresas, ¿no?, compran lo que tú gustes que sea chatarra, puede ser aparatos electrónicos, pueden ser celulares, pueden ser, todo lo que ya está obsoleto. Y después con ese mismo grupo de empresas le agregan cierto valor, ¿no?, a ese producto, ¿no?, que pudiera ser ese valor simplemente meterlo en una caja nueva con una marca y entonces simular la exportación de esa basura a una empresa relacionada en el extranjero, y con eso pues obtener un beneficio indebido a través de una devolución de impuestos. Claro, que esa basura haciéndola pasar como si no fuera basura. O con algún valor que incluso, insisto, en muchos de los casos simplemente meterlo en una caja nueva con una etiqueta, en fin, hasta ese tipo de operaciones hemos tenido que estar fiscalizando y estar combatiendo a través, sin duda, de la verificación física o de la verificación que hacen los propios modelos de las empresas que están relacionadas en una devolución. Pues hay casos incluso públicos que han salido a la luz en este tipo de asuntos, porque aquí lo que vemos son operaciones simuladas al interior del país y una exportación que nada tiene que ver, que no tiene sustancia económica, que no tiene realidad económica. Y esos esquemas son los que vamos fiscalizando, vamos combatiendo, vamos eliminando. Insisto en que poco a poco más los contribuyentes van cayendo en el entendimiento y en el ánimo de que si quieren que su devolución se gestione de manera expedita, pues los contribuyentes, como ya decíamos hace un ratito de manera coloquial, deben andar por la derecha, lo que implica es que no andar fabricando ese tipo de saldos a favor a través de operaciones que pudieran ser ilegales. Hay también un proceso interesante que cada año se viene mejorando, que es el de devolución del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Muchas de los contribuyentes asalariados, que somos asalariados o realizamos alguna actividad de manera independiente, alguna actividad empresarial o profesional de manera independiente, pues presentamos nuestra declaración anual cuando pues hicimos algunos gastos médicos, digo, Dios no lo quiera, hospitalarios, o utilizamos lentes. Entonces, todo esto es importante porque cada vez se beneficia más número de contribuyentes asalariados. Las cifras que traemos en esa parte de contribuyentes beneficiados también está aumentando de manera importante. En el 2013 traíamos 1.334.000 contribuyentes, cifras cerradas. En 2014 cerramos con 1.865.000 contribuyentes. En el 2015 ya tuvimos 2.206.000 contribuyentes. Y hemos ido aumentando también el monto a devolver. En el 2013 fueron 11.500 millones.
en el 2014 fueron 14,000 millones, pero ya para 2015 fueron 16,000, casi 17,000 millones de pesos. Entonces ahí está el número, cómo ha ido creciendo, y este año pues estamos esperando la declaración del 2006 que se tiene que presentar a más tardar en el mes de abril, y esperamos también ser muy expeditos en la devolución. Aquí ya estamos teniendo plazos menores a 5 días en la devolución del impuesto a la renta. Es decir, un contribuyente presenta su declaración hoy y puede estar pensando que máximo en 5 días hábiles le estaremos devolviendo su saldo a favor después de verificar su procedencia. Y un promedio de devolución el año pasado, 2016, de 7,400 pesos. O sea, es una cantidad importante que se eroga, hablando en términos de números, son casi 17,000 millones de pesos, lo que el año pasado devolvimos, y este año pues sin duda esperamos devolver una cantidad mayor y esperamos un mayor cumplimiento de los contribuyentes. Pero ya tenemos un compromiso de devolver en 5 días, ¿no?, a partir de que presente su declaración, y cubrir a un mayor número de contribuyentes que presenten su declaración anual. ¿Qué motiva a la persona física para que haga la solicitud de devolución de este impuesto? Algo debimos haber hecho diferente como SAT en cuanto al trámite, ¿no? Para que el contribuyente se acercara de... Pues es que estamos hablando de la facilidad. El contribuyente presenta su declaración. Pero hay que decir, este es un tema, de un derecho del contribuyente, vamos a decirlo así, el hecho de que pueda deducir, ¿no?, de su base del impuesto, de sus ingresos acumulables, pueda deducir este tipo de gastos. Sí. Que son, ahora sí que abriendo un paréntesis, también estamos hablando ya para el 2017, que la declaración se va a presentar en el 2018, pues ya hay gastos también que pueden deducir como un derecho, que son los gastos del psicólogo y del nutriólogo y esas cosas que ya los señores diputados tuvieron a bien aprobar, pero eso será para el ejercicio que entra, pero ya con aplicación a partir de este año. O sea, el contribuyente tiene que empezar a pedir sus facturas y pagar con medios electrónicos para efecto de poder acceder a la devolución hacia el año que entra. Pero lo que ha motivado es la rapidez con la que estamos devolviendo. Hablar de un compromiso de 5 días hábiles para procesar casi 5 millones de declaraciones de los contribuyentes, de ahí determinar que más o menos 2,200,000 traen saldos a favor y devolverlos en 5 días, pues yo creo que es un gran reto para el SAT, pero afortunadamente lo estamos logrando. El hecho es el tiempo, o sea, este año pues igual tenemos el reto de devolver en 5 días, y yo estaría pensando a un mayor número de contribuyentes. Si tú comparas 2013 con 2015, estamos hablando de casi 1 millón de contribuyentes que acuden al derecho de acreditar, ¿no?, de restar de su ingreso acumulable ese tipo de gastos, y que pueden acceder a una devolución en 5 días. O sea, y el monto por devolver, pues es un monto también importante, sí, que ha crecido. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias para que los contribuyentes logren sus devoluciones? Uno es el tema de las devoluciones de IVA. Yo creo que hemos logrado que los contribuyentes, muchos de los contribuyentes, pues vayan corrigiendo su situación fiscal, invitarlos a que sigamos trabajando así, porque ellos obtienen el beneficio de la devolución y nosotros se nos facilita nuestra labor de fiscalización. Realmente el enfoque que tenemos hoy día es devolver lo que proceda de manera muy rápida, prácticamente de trámite, seguir con nuestros esquemas de certificación, que los contribuyentes entiendan, más bien conozcan, no tanto que entiendan, sino que conozcan los diferentes esquemas de certificación, que ya mencionamos algunos en esta entrevista. Lo más importante, sin duda, es que los contribuyentes sigan caminando por la derecha, se alejen de estos esquemas de evasión fiscal y de este tipo de esquemas que nos llevan incluso a poder determinar un beneficio indebido que tendría que ser perseguido por las instancias correspondientes. Y bueno, yo creo que en esa medida vamos a ir todavía logrando mejores tiempos en el tema de las devoluciones importantes, que son las devoluciones de IVA. Y en el tema de las personas físicas, pues ahora sí que decir a los contribuyentes que no se les vayan los tiempos, ¿no? Que vayan integrando todos sus gastos, la información de su declaración, porque este año pues,
sin duda el SAT tiene el compromiso de seguir devolviendo las devoluciones del impuesto sobre la renta a las personas físicas en un plazo de 5 días. Eso me parece extraordinario, ¿no? Y que tengan sus documentos, que pidan sus comprobantes, ¿no? Que todo el tiempo están integrando lo que es su expediente para que puedan con eso acreditar que efectivamente procede la devolución. ¿Existe ya un procedimiento en cada una de las locales? Porque el trámite es ese de las devoluciones ante las locales o los órganos de la administración desconcentrada. Administraciones desconcentradas. ¿Existe un procedimiento con un manual de los documentos que debe de requerir el personal de la administración? O sea, ya hay todo un estándar en cuanto a la información que debe de presentar ante una solicitud de devolución de IVA de estas empresas que exportan. Sí, ahí se ha trabajado durante 4 años a que todo sea a través de internet. Se han establecido muy pues de manera, cada operación pues es diferente o pudiera tener sus particularidades y no podríamos llegar a un esquema general, sino que cada contribuyente, ¿no?, tiene sus formas de operar. Entonces, pero lo que sí existe ya es una base de información que se tiene que entregar a través de internet. Eso se analiza a través de los modelos. Si hay alguna diferencia, se le requiere al contribuyente. Es un procedimiento ya muy trabajado y muy transparente. Ahorita te diría que muy pocos son los casos que traemos ya en revisión, salvo los casos donde detectamos algún esquema agresivo. Te estoy hablando a lo mejor de 928 casos a nivel nacional que traemos en revisión porque traen ahí algún esquema que nos preocupa y ocupa, ¿no?, que tenemos que entrar a profundidad y detener el proceso de la devolución. Lo demás creo que va fluyendo de manera correcta. Es transparente, y también lo que es completamente hoy día otra ventaja para los contribuyentes, que tienen la oportunidad de acceder a nuestra gente, a platicar con nuestra gente desde que van a traer un nuevo proyecto a México, platicar para conocer los inversionistas, las fuentes de financiamiento, la cadena de proveedores, presentarnos el proyecto antes de meter el trámite. O sea, hay toda una apertura. Por ser un tema a lo mejor tan específico, donde no podemos marcar reglas generales, pues tenemos siempre la necesidad y la oportunidad de platicar con el contribuyente y decirle, a ver, explícame tu proyecto de inversión, explícame pues ahora sí, de dónde vienen las fuentes de financiamiento, dónde está el pago del IVA, quiénes son tus proveedores, en fin, para facilitar de una manera mucho más amigable un tema que le preocupa a los contribuyentes y que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de devolver estrictamente lo que proceda. Claro. Y aquí la parte importante es el contribuyente, ¿no? O sea, obviamente pues el contador, el abogado, el contribuyente, la persona que está haciendo la inversión o solicitando la devolución, ¿no? Es la parte que es muy, muy interesante para ustedes. A veces no es tan sencillo traer al contribuyente pero él nombrará en términos de la ley a quien lo quiera representar o él que quiera que represente, y entonces con él trabajamos. La verdad es que es un trabajo de transparencia, es un trabajo de comunicación permanente. ¿Algo que quisiera agregar? Yo invitaría a los contribuyentes que tengan alguna problemática específica de devoluciones, pues que se acerquen a nosotros. O sea, nosotros formamos parte de este trabajo conjunto que tenemos que hacer, sobre todo si hay un tema que pudiera ser delicado. O sea, estoy hablando estrictamente de un tema de posible corrupción que pudiera presentarse en nuestras oficinas. Estamos también ocupados dentro de esta labor en combatir este fenómeno, y lo que queremos es la ayuda y el apoyo de los contribuyentes con la denuncia. Le agradecemos muchísimo habernos brindado este espacio. No me queda más que despedir este programa. Como siempre, me es un placer estar con ustedes. Arquitectura Aduanera, comercio exterior desde sus cimientos.